médico generalista. Actualmente estoy trabajando en el Hospital Virtual de Tucumán. Ustedes saben que esto formaba parte de lo que antes era telemedicina y vigilancia epidemiológica, el call center de vigilancia epidemiológica y salud escucha. Todos esos servicios que trabajamos con TICS para la atención médica, para la coordinación de la atención, están unidos en lo que hoy se llama el Hospital Virtual Público de Tucumán. Sin embargo, seguimos trabajando como veníamos y como trabajamos a lo largo de la pandemia por COVID, luego en las dos epidemias y tres con esta de dengue, donde hacemos la atención también de pacientes con diagnóstico de dengue y bueno, y también en las otras contingencias que tuvimos el anteaño pasado también y el año pasado con problemas como la legionela o las neumonías atípicas. Así que bueno, la telesalud es una herramienta que se está utilizando en nuestra provincia ya desde la pandemia y ha resultado muy útil y yo soy parte del equipo que trabaja en esa área. Bueno, vamos a hablar del abordaje terapéutico del dengue. Ustedes saben que el dengue, como dice, ven la diapositiva, ¿verdad? ¿Se ve bien? Sí, se Bien. ve bien. Como dice acá, el dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Esto es un concepto importante y es bueno tenerlo en presente porque como enfermedad sistémica quiere decir que no está limitada a un órgano específico, sino que afecta todo el organismo, y dinámica porque tiene esta característica de que es cambiante, va cambiando la enfermedad. No es lo mismo ver el paciente en el primer día que verlo en el quinto o verlo en el 10.º día, porque la enfermedad y la sintomatología y los cambios y las alteraciones que producen el organismo hacen que tenga este comportamiento. Como dice en esta diapositiva, aproximadamente el 80% de los casos puede ser asintomática. Según los datos de la OMS, dice que por cada un paciente sintomático hay 8 a 25 asintomáticos. O sea que este número, este porcentaje aproximado, o sea que puede ser aún mayor la cantidad de casos asintomáticos. Desde el punto de vista del sistema de salud, eso no sería un problema en cuanto a la atención, sí en cuanto a la epidemiología y la propagación, porque eso hace que cuando tenemos casos, unos pocos casos rápidamente vemos estos fenómenos de propagación, como ya vimos el año pasado y estamos viendo también este año. Y por otro lado, ya en un menor porcentaje son sintomáticos, pero en la mayoría de los casos son leves. Y esto es bueno saberlo, tanto para nosotros como para la población, porque la población se asusta, inmediatamente piensa que va a tener una complicación, entonces es bueno saberlo. Pero hay que estar atento porque, como dice acá, en un 1 a un 4% de los casos pueden ser graves. La fisiopatología de la enfermedad, como ustedes saben, es transmitida por el vector, que es el mosquito hembra de la Aedes aegypti, eh, que inyecta el virus en el torrente sanguíneo, donde se produce una reacción inmunológica que va a llevar a esa alteración del endotelio, que va a llevar a un aumento de la permeabilidad vascular por esa disfunción endotelial con la consecuente extravasación de plasma, que es el fenómeno principal que lleva a la complicación del dengue. La extravasación de plasma. También, como ustedes pueden ver en este gráfico, no solo extravasa plasma, también extravasan glóbulos blancos, como los monocitos, que luego pueden invadir algunos tejidos, que eso ya vamos a ver que sería el causante del dengue grave, y también pueden extravasar glóbulos rojos. Excepcionalmente, la transmisión puede producirse por transfusión o por vía transplacentaria. Por eso es importante en el caso de las embarazadas que están casi a término y tienen y están cursando la enfermedad, estar atento al recién nacido porque puede haber sido contagiado por la madre en esa etapa
del embarazo. Y la transfusión, obviamente, en pacientes que están en fase virémica, que pueden también transmitir de esa forma. Pero esos son excepcionales. La causa principal de la transmisión, es como vemos acá, es el vector. Bien, decíamos que también es una enfermedad dinámica porque va cambiando y especialmente cuando llegamos, como ya vamos a ver en la próxima diapositiva, va cambiando cuando pasa a la fase febril, donde pueden aparecer, donde el fenómeno de extravasación ocurre y donde pueden aparecer lo que se llaman signos de alarma, que ya vamos a atender más específicamente a ellos, los signos de alarma que pueden aparecer entre el segundo al sexto o séptimo día y que en cuestión de horas, luego de la aparición de los signos de alarma, puede ocurrir la principal complicación del dengue, que es el shock hipovolémico. Ahí hay un micrófono que está abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Entonces decía que una vez que aparecen los signos de alarma, en horas puede aparecer el shock hipovolémico en la etapa de shock compensado, que rápidamente en horas también puede pasar a un shock descompensado o un shock con hipotensión, que en minutos puede llevar a la muerte del paciente. De ahí el dinamismo de la enfermedad y de ahí la importancia de sensibilizar al paciente de las fases de la enfermedad que ya vamos a ver en unos minutos. Bueno, ¿cómo nos paramos frente al paciente? En primer lugar, la definición de caso. Como ustedes ven, hay lo que se llama la definición de caso confirmado, probable y sospechoso. Todo paciente que tenga un cuadro febril en los últimos 2 o 7 días, que presenten más de de los 2 o más de los síntomas que voy a mencionar a continuación, podemos considerarlo un caso sospechoso, especialmente si en los últimos 14 días estuvo en una zona de transmisión de dengue, porque vive ahí o porque ha viajado a una de estas zonas. En cuanto a esto, sabemos que en nuestra provincia hay conglomerados, es decir, donde hay muchos casos en una zona determinada, una zona bien delimitada, como podríamos decir hoy en el Manantial o en la zona del este en Tucumán, como es la zona de San Andrés, por ejemplo, o en Estación Arauz, donde hemos tenido donde tenemos un conglomerado. Entonces podríamos decir, si alguien vive en zonas donde se ha demostrado una circulación viral importante, entonces vamos a aumentar la sospecha y el paciente cabe dentro de lo que sería la definición de caso. Y le había dicho que todo paciente que tiene estas características se considera un caso sospechoso. Cuando al paciente hacemos la confirmación por laboratorio, ya sea con la técnica de antígeno, que es el NC1, o la técnica de IgM después del sexto día, entonces decimos que es un caso confirmado de dengue. Ahora, si al paciente se le hizo una prueba, un test rápido, que es un test de inmunocromatográfico, entonces ese paciente se dice que es un caso probable. Entonces tenemos el caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. ¿Cuándo se interviene en la población? Cuando el caso es sospechoso. Por eso es importante la notificación, la ficha de notificación, llenar la ficha correctamente y especialmente y hacer énfasis que cuando pedimos una serología, llenar obviamente todo lo que la ficha nos pide, especialmente donde está la sintomatología, donde están los datos del paciente, de la localización, la actualización del domicilio, porque muchas veces el paciente te dice el domicilio que tiene en el documento, entonces hay que preguntar cuál es el domicilio donde vive efectivamente el paciente y el número de teléfono. Y luego, un dato muy importante, especialmente cuando pedimos el laboratorio, es la fecha de inicio de síntomas, porque de acuerdo a eso se va a hacer el procedimiento para la detección. Bien, entonces lo primero que tenemos que tener en mente cuando estamos frente a un paciente es la definición de caso. En segundo lugar es la condición clínica del paciente. Y acá es muy importante porque esto nos orienta para la manera en que vamos a manejar
al paciente con sospecha de dengue o con dengue confirmado. En primer lugar, saber en qué fase se encuentra la enfermedad. En segundo lugar, si tiene o no signos de alarma. En tercer lugar, cuál es el estado hemodinámico del paciente. En cuarto lugar, cuáles son las condiciones asociadas. Y finalmente, si requiere, vamos a decidir si requiere o no internación. Bien, de acuerdo a esto es que surge esta clasificación de gravedad y quiero detenerme acá un poquito porque hoy en día todavía se sigue hablando del dengue clásico, del dengue hemorrágico. Esa clasificación del dengue quedó fuera de vigencia ya desde el 2009. Desde el 2009 se empezó a usar esta clasificación que es dengue sin signos de alarma, con signos de alarma y dengue grave. Se desplazó ese concepto del dengue hemorrágico y el dengue clásico, especialmente por la experiencia de Cuba en primer lugar, que fue el que, con esa experiencia bien documentada de Cuba, es que se empezó a usar esta clasificación y posteriormente la OMS, a través de un trabajo muy importante que se hicieron, se confirma la experiencia esta de Cuba con, a través de la documentación de experiencias en distintos puntos del planeta. Sí, porque fueron en Asia, experiencias en Asia y experiencias en Sudamérica y en Centroamérica. Así es que esta es la clasificación que hay del 2009, entonces dengue sin signo de alarma, con signo de alarma y dengue grave. Y de acuerdo a esta clasificación es que se hace el abordaje terapéutico del paciente. Ya vamos a volver a esta diapositiva y vamos a esto que decíamos, que lo primero es, frente al paciente, preguntarse, bueno, ¿en qué fase se encuentra de la enfermedad del paciente? Tenemos tres fases, que es la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase febril que ocurre entre el primero al séptimo día. Generalmente los niños hacen cursos cortos que pueden durar entre 2 a 3 días, curso febril corto me refiero, y rápidamente pasan a la que se llama fase crítica. En el caso de los adultos, generalmente la fase febril puede durar entre 5 a 7 días, o sea que alrededor del séptimo o octavo día vamos a entrar en lo que sería la fase crítica. Y finalmente, luego de 24, 48 horas y excepcionalmente 72 horas de fase crítica, repito, la fase crítica puede durar entre 1 a 3 días, es que pasamos a la fase de recuperación, los últimos al séptimo o décimo día desde el inicio de la enfermedad. Dentro de la fase febril es que vamos a tener los síntomas típicos de dengue, habíamos dicho en la definición de caso, un paciente que tiene fiebre en los últimos 2 o 7 días, acompañado de 2 o más de los siguientes síntomas. ¿Cuáles eran esos 2 o más síntomas? Puede ser náuseas o vómitos, que se cuenta como 1, la cefalea o dolor retroorbitario, que se cuenta como 2, las mialgias o las artralgias se cuentan como 3, y las petequias, que especialmente cuando hacemos la prueba del lazo, que es donde podemos ver la aparición de las petequias, o si el paciente ha tenido algún vómito, que pueden aparecer también en el rostro las petequias. Entonces, fiebre con 2 o más de estos síntomas se considera un caso sospechoso y está dentro de lo que sería la fase febril. Para ir al laboratorio, ¿cuál sería el laboratorio que nos orienta que el paciente todavía está en esta fase? Es la leucopenia. Esto es lo que presenta el paciente, distintos grados de leucopenia. Hemos visto pacientes con leucopenias importantes, con 2000 de recuento de blancos, incluso hasta 1500 en el recuento de blancos. Y esto sí es parte de lo que puede presentar el paciente en, espera un momentito, ahí, vamos a seguir. Bueno, estos son los síntomas que puede presentar y la leucopenia es un elemento de laboratorio que ocurre, que aparece dentro de lo que sería la fase febril. Cuando estamos en la fase crítica, y se llama crítica porque justamente es en el periodo de efervescencia, cuando desciende la fiebre, cuando aparece y puede aparecer la, el, este,
donde pueden aparecer los signos de alarma o el shock hipovolémico o el sangrado grave o el compromiso grave de órganos. Entre los signos de laboratorio que nos sirven para orientación, para saber que estamos dentro de esta fase crítica, es la plaquetopenia y la hemoconcentración. Es aquí donde ocurre aquel fenómeno de extravasación de plasma que puede ser masivo y es por eso que ocurre la hemoconcentración con un aumento del hematocrito que puede aumentar entre 2 a 5 puntos del valor inicial o un valor de referencia. Entonces, la hemoconcentración es el elemento principal que me va a hablar a mí del grado de extravasación, más allá de los síntomas clínicos que vamos a mencionar más adelante, que como elemento de laboratorio. Muchas veces nosotros nos concentramos en la plaquetopenia y vemos el grado de plaquetopenia y nos asusta que esa sea el causante de la hemorragia. Está demostrado que no es el principal factor productor de la hemorragia, sino es la extravasación, como ya habíamos mencionado anteriormente, que no solo produce la extravasación de plasma, sino aún la extravasación de glóbulos rojos y sería el causante principal de las hemorragias. El fenómeno de extravasación sería el causante principal de la hemorragia y no la plaquetopenia, aunque obviamente si tenemos un paciente con plaquetopenia menores a 30.000 o plaquetopenias de 20.000 es un paciente que hay que seguirlo, no es un paciente para que hagamos un control ambulatorio, sino va a ser un paciente para internar y seguir en la internación. Pero, vuelvo a repetir, no es el principal elemento que nos habla de la gravedad del cuadro, es el elemento clínico y dentro del elemento del laboratorio es el hematocrito. Y finalmente, en la fase de recuperación, donde van a aparecer síntomas como ese exantema pruriginoso, que incluso puede comprometer la planta de los pies y las palmas de las manos, donde incluso puede haber un edema en el dorso de las manos, en el dorso de los pies. Y bueno, y acá pueden aparecer dos complicaciones. Uno es la complicación por causa de la sobrehidratación que se ha hecho durante la fase crítica, o las infecciones sobreagregadas, que esto es especialmente a tener en cuenta en los niños y en los adultos mayores o en los pacientes que tengan comorbilidades, que ya vamos a ver cuáles. Bien, sigamos adelante. Bueno, este gráfico creo que muchos de ustedes los conocen. Espera un momentito. Ahí está. Entonces les decía, este gráfico que muchas veces de ustedes lo conocen, como ustedes ven, acá están los días de la enfermedad, que ya habíamos mencionado, la temperatura, y vean cómo ustedes, cuando baja la curva de la curva febril, incluso en el momento inicial de ese descenso es cuando pueden aparecer los signos de alarma y es cuando se produce este descenso brusco de las plaquetas y también ese aumento brusco del hematocrito. Y acá, respecto a las pruebas de serología, vean ustedes cómo en la fase febril es donde uno puede aislar, hacer las pruebas directas, como la prueba de antígeno, por eso es importante la fecha de inicio de síntomas, porque es acá donde se hace la prueba de antígeno entre el primero al sexto día, incluso el séptimo día también se puede hacer esta prueba, pero ya a partir del sexto, séptimo día ya se empieza a hacer la prueba indirecta, que es el dosaje de IgM. Bien, sigamos adelante. Entonces, en primer lugar habíamos dicho las fases de la enfermedad, en segundo lugar los signos de alarma. Son muy importantes los signos de alarma, ya está demostradísimo que estos signos de alarma son un buen elemento para la detección temprana de la complicación del paciente con dengue. Entonces, cuando nosotros detectamos los signos de alarma, tenemos que saber que ese paciente puede complicarse con un shock hipovolémico en cuestión de horas, incluso en cuestión de minutos en algunos y con algún signo de alarma que ya lo vamos a mencionar. Por lo tanto, cuando detectamos el signo de alarma hay que actuar y ese paciente
hay que internar y el tratamiento es la hidratación parenteral. Con esto se ha visto un descenso notable en los países endémicos de dengue, como Brasil o países centroamericanos, que con este abordaje se ha visto un descenso notable de la letalidad del dengue. Por eso la importancia de saber cuáles son los signos de alarma. Los signos de alarma son 8. De esos 8 signos de alarma, hay 2 que son los más importantes y son importantes por la frecuencia con la que aparecen. Uno de los signos de alarma más frecuentes es el dolor abdominal, que tiene la característica de un abdomen agudo. Es un dolor intenso y sostenido, espontáneo y a la palpación. Puede simular un dolor como un cólico biliar, como una colecistitis o como una apendicitis. Entonces, es, como le decía, es como un dolor de un abdomen agudo. Y la causa de ese dolor es por la extravasación súbita de plasma en esa región periopararrenal o por la extravasación en la vesícula o en las asas intestinales. Entonces, el dolor abdominal. El segundo signo de alarma en frecuencia y en importancia, que acá aparece como el número 8, que son los vómitos persistentes. Como habíamos visto en la definición de caso, los vómitos pueden aparecer, pero son vómitos aislados. Cuando el vómito se considera un signo de alarma, es cuando tiene un vómito frecuente, 3 o más episodios de vómitos en una hora o que tenga un vómito cada hora y media. Entonces, a ese paciente que a veces uno le puede poner un Reliberan, una metoclopramida y puede calmar el vómito, pero a la hora el paciente, uno le pone, el paciente se siente un poco mejor, disminuye la náusea, pero a la hora el paciente vuelve a la casa y sigue vomitando. Entonces, ojo, porque ese paciente está con un signo de alarma que no hay que mandar a la casa y no basta con con medicar con un antiemético. Volvamos a la imagen. Otro signo de alarma es la irritabilidad y el letargo. Y de acá la importancia de que cuando estamos frente al paciente, no solo hablemos con el paciente, sino con el familiar del paciente. Y este síntoma, este signo es muy importante en los adolescentes. Los adolescentes tienen esto de que el paciente duerme mucho. La mamá te puede decir, sí, duerme mucho, doctor, porque le duele mucho el cuerpo, porque está con fiebre, y yo lo dejo dormir para que así se recupere. Ojo con ese paciente, ojo con ese niño o con ese adolescente o con ese adulto joven, porque si está durmiendo mucho, hay que despertarlo y hay que ver si el paciente no está letárgico. Obviamente en un paciente adulto, en adulto mayor o con comorbilidades puede tener un síndrome confusional que es por la hipoxia cerebral que produce la extravasación. Por eso es importante también este síntoma. O la irritabilidad es otro, yo creo que el que ha visto muchos pacientes con dengue ha visto o ha escuchado ese paciente que está súper ansioso, que está muy enojón, que no sabe qué le pasa y los familiares te dicen, no sé qué le pasa, y es la irritabilidad, otro de los signos de hipoxia cerebral debido a la extravasación. Otro de los signos de alarma es el sangrado de mucosas. Ese es el signo que parece que todo el mundo cree que va a tener y es el signo que todo el mundo teme, pero no es el signo más frecuente. Pero cuando aparece, hay que considerarlo un signo de alarma. A veces puede ser un sangrado leve, pero persistente. Entonces, ese síntoma se considera de alarma, que puede ser una gingivorragia, un sangrado de mucosa nasal, una metrorragia, una hipermenorrea, vómitos con estrías sanguinolentos, una hematuria macroscópica. El sangrado de mucosa como otro signo de alarma. Y este otro, que acá dice con el número 7, la hipotensión postural, la lipotimia, la hipotensión ortostática. Hay que estar atento porque este signo de alarma es un signo que aparece previo al shock. En horas, en un tiempo más corto a la aparición del shock. Entonces, cuando ese síntoma aparece,
hay que estar atento, ese paciente inmediatamente tiene que ser tratado con la hidratación parenteral y es importante enseñarle al paciente cómo se puede presentar este síntoma, que con los cambios de posición puede tener palidez, sudoración, taquicardia o un mareo muy intenso de tal manera que el paciente no puede persistir mucho en esa posición y tiene que volver al decúbito o volver a sentarse. Entonces, muy importante este síntoma para sensibilizar al paciente en cuanto a los signos de alarma. Y los otros signos de alarma ya son clínicos al examen físico, que es la hepatomegalia, que tiene más de 2 centímetros por debajo del reborde costal. Otro signo de alarma es imagenológico o eventualmente a la auscultación, si el paciente tiene un derrame pleural significativo, de tal manera que nosotros no escuchemos, mejor dicho, el murmullo vesicular o el derrame pleural, por el derrame pleural o una ascitis por el derrame en la serosa del abdomen. Y muchas veces esto es un hallazgo, ya sea por ecografía o por tomografía, porque generalmente esta acumulación de líquido en en el tercer espacio son asintomáticos. El paciente no tiene síntoma inicialmente. Y luego un signo de laboratorio es la hemoconcentración, que ya habíamos mencionado, y que nos sirve mucho al momento de que al paciente con signo de alarma estamos haciendo un plan de hidratación para hacer el seguimiento. Entonces, por eso, cuando al paciente se lo recibe en un hospital de segundo nivel o un hospital modular que tenga la posibilidad de hacer una primera toma de muestra para hacer un hemograma en este paciente antes de iniciar el plan de hidratación, es buenísimo porque nos ayuda a nosotros a también hacer una evaluación de la hidratación, del plan de hidratación que estemos haciendo en el paciente cuando vemos la estabilización del hematocrito o el descenso, mejor dicho, la estabilización, no el descenso, o cuando si el paciente sigue hemoconcentrando a pesar de la deshidratación, entonces estamos viendo que el paciente todavía no está respondiendo bien. Por eso ese laboratorio, el hematocrito en el paciente con signo de alarma que está internado en un hospital que tiene capacidad para hacer un hemograma al inicio del plan de hidratación, es un excelente elemento para controlar la evolución de ese paciente que estamos hidratando. Bien. Entonces, 8 signos de alarma, 2 que son los más frecuentes, el dolor abdominal y el vómito, y los otros que tienen una importancia relativa, que ya hemos mencionado, como el sangrado, la irritabilidad, la hipotensión postural, la acumulación de líquido, la hemoconcentración y la hepatomegalia. Estos 8 signos de alarma son frecuentes, son permanentes y cuando aparecen hay que actuar en ese paciente. Luego, evaluar el estado hemodinámico del paciente. Como ustedes ven en este cuadro, que ya la mayoría lo conocen, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? El estado de conciencia, el llenado capilar, el estado de las extremidades, el pulso, la frecuencia cardíaca, o sea, los parámetros, la presión arterial, la presión del pulso o diferencial y la frecuencia respiratoria. Fíjense ustedes en la primera columna que dice que el paciente puede tener todos esos parámetros normales. Y acá viene el asunto, que el paciente con signos de alarma no está en shock. Entonces, como no está en shock, si uno le toma los parámetros, el paciente puede tener esos parámetros normales. Entonces, ahí viene muchas veces la confusión, porque cuando ya estos parámetros están alterados es porque ya el paciente está en shock, ya está en otra etapa. Entonces ya está más avanzada la complicación debido a la extravasación. Entonces, ahí viene la confusión y de ahí viene el actuar tardíamente muchas veces en estos casos, que son pacientes que por ahí se mandan al domicilio y después vuelven un shock más avanzado donde es más complejo el tratamiento. Entonces, tener en cuenta esto cuando evaluamos también al paciente. Bueno, habíamos hablado de las condiciones asociadas y ahí vamos a volver al principio.
hay dos condiciones, y acá no dije comorbilidades, fíjense, sino condiciones, porque unas son condiciones fisiológicas, como es el caso del embarazo, o el paciente menor de 1 año o menor de 2 años, o el paciente mayor de 60 o de 65 años. La edad es importante o el embarazo es importante porque hay que hacer un especial seguimiento de esos casos. Es más, las guías de práctica clínica lo que recomienda en el caso de las embarazadas, por ejemplo, es internar para hacer un seguimiento desde la internación. Y en el caso de menores de 1 año también, si tenemos un caso de sospecha de dengue, o mejor dicho, de dengue confirmado en un paciente menor de 1 año, entonces va a ser importante tener otra práctica, en ese caso la internación para un control más estricto, y especialmente porque habíamos visto que la fase febril en los menores de 1 año, en los niños especialmente, es corta, puede durar de 1 a 2 días. Entonces, por eso la importancia de ese paciente controlar de manera adecuada. Y otra condición de riesgo, una condición social. Habíamos dicho que era importante que el paciente esté acompañado al momento de la consulta para sensibilizar acerca de los signos de alarma, no solo al paciente, sino también al familiar. Y entonces, si el paciente vive solo o vive en una zona donde el acceso va a ser muy difícil, entonces hay que evaluar a ese paciente tal vez de internarlo para un mejor control. Y luego tenemos los pacientes con comorbilidades. Los pacientes con comorbilidades, a excepción de la insuficiencia renal crónica avanzada, o un paciente con coagulopatía, o un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca también avanzada, o entonces, a excepción de o un paciente que tenga un paciente oncológico que esté en medio del tratamiento quimioterápico, esos pacientes requieren un abordaje especial y hay que evaluar si al paciente se lo interna mejor para un mejor seguimiento, pero solamente en esos casos excepcionales. Ahora, en el resto de las comorbilidades, si bien la obesidad mórbida y la diabetes está asociada a una mayor mortalidad, especialmente por infecciones sobreagregadas, esos pacientes no necesariamente se tienen que internar, pero sí hacer un control estricto para evaluarlo a las 24, a las 48, a las 72 horas, y especialmente a ese paciente requiere sí o sí un hemograma de control al inicio y un hemograma de seguimiento, ya sea al tercer día o al quinto día, y especialmente si ya está en la fase crítica para hacer un seguimiento adecuado. Bien. Como habíamos dicho en quinto lugar, es determinar si requiere o no la internación. Entonces ya sabemos quiénes van a ser internados. Entonces los pacientes con signo de alarma, el paciente que tenga dengue grave, un paciente que tal vez no tenga esos vómitos persistentes a los que nos habíamos referido, pero por ejemplo que tenga intolerancia oral. Ese paciente no se va a poder hidratar en la casa. Entonces, si el paciente está muy intolerante, entonces ese paciente tal vez requiera una internación para otro tipo de seguimiento. No vamos a hacer ese plan de hidratación intensivo que demanda el paciente cuando está en estado de shock o con signos de alarma, pero ese paciente va a requerir otro tipo de hidratación y un control diferente por la intolerancia oral. Obviamente, si el paciente ya está complicado porque ya tiene falla de alguno de los órganos, como una dificultad respiratoria, o ya está en shock, ese paciente claramente requiere la internación. Y acá, como dice ahí, la insuficiencia renal, que dice aguda, pero sería crónica avanzada, o la paciente embarazada o el paciente con coagulopatía también requiere la internación. Algunas palabras en cuanto al dengue grave. Ustedes saben que el año pasado hemos tenido el principal serotipo circulante era el DEN2. Actualmente hay una leve predominancia del DEN1 con respecto al DEN2, y menciona el DEN2 porque es uno de los serotipos más virulentos.
y está asociado a complicaciones como, por ejemplo, la afección hepática. Hemos tenido muchísimos casos de pacientes con aumento significativo de las transaminasas. Bueno, cuando está afectado, cuando hay una insuficiencia hepática producida por dengue, en general las enzimas hepáticas están por arriba de 1000. Cuando tenemos un paciente con transaminasas por arriba de 300 o incluso de 500, no necesariamente ese paciente está en insuficiencia hepática por dengue. Esto es la experiencia de dengue en todos los países de las regiones endémicas. Ha demostrado que esos valores no necesariamente ya el paciente está en insuficiencia hepática. Eso no significa que ese paciente no haya que hacerle un seguimiento estricto de laboratorio, pero no necesariamente ya está con una falla hepática. Generalmente cuando el paciente con dengue está con falla hepática es porque tiene unas transaminasas muy elevadas, estamos por arriba de 800 o por arriba de 1000. Bueno, el paciente con encefalitis, el paciente con miocarditis, el paciente que puede tener una CPK elevada, que puede tener una taquicardia o una bradicardia o una precordalgia. Bueno, hay que estar atento a esos casos porque puede haber una lesión del músculo cardíaco y bueno, y la insuficiencia renal que habíamos mencionado. El dengue grave también el paciente que ya está con shock, pero especialmente un shock descompensado, que un shock avanzado, o el paciente que presenta hemorragias graves, que generalmente se presentan en forma de hemorragias digestivas, ginecológicas, hemorragias pulmonares o hemorragias cerebrales. Bien, entonces llegamos de nuevo al tema de la clasificación de la enfermedad y de ahí la importancia de distinguir al paciente sin signo de alarma, con signo de alarma y paciente con dengue grave. El paciente sin signo de alarma es un paciente de manejo ambulatorio en el primer nivel de atención. El paciente sin signo de alarma, pero que tiene condiciones asociadas, especialmente comorbilidades, es un paciente que puede requerir incluso la internación en una unidad de dengue, que así le llamamos a las adaptaciones que se hicieron de los servicios de salud del año pasado, que le llamamos sala de rehidratación. Eh, entonces, puede ser que lo tengamos en una de estas salas, como puede ser un hospital modular o un hospital de segundo nivel, para un control estricto de estos pacientes, o hacer un plan de seguimiento estricto para llamar al paciente si tiene buen acceso al servicio de salud, para hacer un seguimiento a las 24 o a las 48 horas, o dejar canales de comunicación para que el paciente pueda comunicarse en el caso de que tenga la aparición de signos de alarma. Ese es el caso de pacientes sin signo de alarma, pero que tienen condiciones asociadas. Todo paciente con signo de alarma tiene que ser internado, ya sea en un hospital de segundo nivel o en una unidad de dengue, para empezar la administración de líquidos intravenosos. Y claramente, si el paciente viene con dengue grave, ese paciente tiene que internarse en el tercer nivel de atención, en una unidad de terapia intensiva. Pero si lo recibimos en el primer nivel, lo primero que tenemos que hacer es empezar un plan de hidratación vigorosa según el esquema que ya vamos a ver más adelante, y bueno, y gestionar toda la derivación y la internación de ese paciente en un hospital de tercer nivel. Bien, en cuanto al tratamiento, al plan de hidratación, yo acá vamos a compartir después desde, se va a compartir el material, especialmente el algoritmo de manejo de los pacientes con dengue, donde está claramente estipulado cuáles son las dosis con las que tenemos que empezar los planes de hidratación, según sea un paciente sin comorbilidades o que no es un adulto mayor, o el paciente con comorbilidades y que es un adulto mayor, y cuál es el plan que tenemos que hacer en cada caso. Acá voy a dejar de compartirles esto y les voy a mostrar. A ver, ahí está bien. Ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Bueno, ahora sí quiero
compartirles Sebastián, se esto. está escuchando cada vez más bajito. Si hay alguna posibilidad de mejorar Ahí, eso. ¿ahí se escucha? Ahí yo escucho bien. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, es que alejé el Yo al micrófono. menos escucho bien, sí. Ahí están viendo, ahí estoy en el algoritmo de la guía de práctica clínica del OPS. ¿La están viendo? Bueno, Sí, sí. El bueno, acá está algoritmo todo que este maneja. material, un material muy práctico, pero donde yo quiero llegar a esto, bueno, acá está el abordaje, eso que yo les había mencionado, y acá está, ¿qué hacemos con un paciente con signos de alarma? Un paciente que si no tiene comorbilidad o no es un adulto mayor, entonces vamos a empezar un plan a 10 mililitros por kilo en una hora. Si no hay mejoría clínica, vamos a repetir, como dice acá, una segunda carga, y si no hay mejoría clínica, hay que repetir una tercera carga en una hora. Ahora, si el paciente no mejora después de la tercera carga, obviamente se asume como dengue grave y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, si el paciente mejora, si tiene mejoría clínica, hay que empezar a reducir el plan, como dice acá, a 5 a 7 mililitros por kilo hora. Pero quiero que presten atención a esto. Dice acá continuar por 2 a 4 horas. Si hay mejoría clínica, después dice bajamos el plan de hidratación, pero fíjense de nuevo por 2 o 4 horas y finalmente dice si mejora clínicamente el paciente, seguir el plan por 24 a 48 horas. Esto lo quiero remarcar. Yo sé que es muy difícil sostener un plan de hidratación más allá de las 12 horas, porque cuando tuvimos muchísimos casos el año pasado, eran esas sillas donde se hacían los planes de hidratación, eran sillas calientes. Entraba un paciente y tenías que empezar a seguir con el otro. Entonces, eso, voy a ver si aumento el volumen. ¿Ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, se lo Sí, escucha bien. Bien. Sí, sí. Bueno, sí, se escucha bien. entonces, el fenómeno de extravasación dura entre 24 a 48 horas. Entonces, ¿qué puede pasar? Y cosa que nos ha pasado lamentablemente en el año pasado. Pacientes que empezamos un plan de hidratación, ahí estoy escuchando retorno. Pacientes que empezamos con el plan de hidratación, el paciente refiere mejoría clínica y Tienen que apagar los micrófonos. bueno, ahí seguimos. Entonces, el paciente refiere mejoría clínica después de 2 o 3 horas de hidratación, lo mandamos a la casa y el paciente viene chocado a la hora o a las 2 horas. ¿Y esto es por qué? Porque, repito, el fenómeno de extravasación persiste entre 24 a 48 horas. Entonces, mínimamente un paciente que estamos hidratando, si somos estrictos o rigurosos con lo que dicen la guía de práctica clínica, deberíamos hacerlo durante 24 horas. Bueno, frente al escenario que tuvimos el año pasado, era complejo sostenerlo así, pero sostenerlo mínimamente unas 12 horas al plan de hidratación, siguiendo todo ese plan tal cual están en el algoritmo. Después pueden ustedes seguir este algoritmo que es muy práctico, es muy eh, no hay muchas variaciones, no hay muchas variantes que podamos seguir. Sí, como dice acá, considerar si el paciente tiene o no comorbilidades, porque de acuerdo a eso vamos a hacer la carga. Y obviamente, si el paciente viene en shock, esta carga no la vamos a hacer en una hora, sino la vamos a hacer en 20, en 30 minutos, y así las otras cargas que vamos a hacer en ese paciente mientras estamos preparando el traslado para que ese paciente sea trasladado inmediatamente al centro de mayor complejidad más cercano que tengamos desde donde lo estamos atendiendo. Entonces, esto Sebastián, en cuanto, sí, perdón, yo soy la licenciada Ramasco. sí, Tengo una consulta para hacerte. Nosotros tuvimos un hola, caso que, ¿cómo estás? Que llegó y se descompensó un hombre de 79 años que hizo un shock, el que estás comentando,
se lo hidrató en el servicio y cuando se realiza la derivación, obviamente el señor estaba mejor, pero no estaba bien. Y a las 3 horas estaba de nuevo dado de alta Desde el otro servicio al que habían desde derivado. la clínica a la que habíamos derivado. Bueno, Sí, es por eso el muy énfasis complejo. que hacemos. Esto es así. Lamentablemente el año pasado hemos tenido algunos casos puntuales donde ocurrió esto y es así. O sea, el fenómeno de extravasación dura ese tiempo y entonces hay que sostener la hidratación. Ese paciente, como vos me decís, tenía criterio para que sea un manejo en otro nivel de atención. Y entonces, bueno, ustedes hicieron lo que tenían que hacer. Ahora, el otro nivel de atención tiene que hacer lo que tiene que hacer, que es hacer un plan que cumpla, por lo menos, como les decía, las 12 horas. Aunque, como les decía, si somos rigurosos, las guías dicen 24 horas mínimos, que es lo que dura la extravasación. Bien. Pasa que el gracias. escenario el año pasado era muy complejo y bueno, todos lo sabemos, todos los que estuvimos los que estuvieron en hospitales modulares, en hospitales de segundo nivel, donde había alta circulación, donde la población tenía alta circulación viral y considerando que era el serotipo 2, fue muy complejo. Pero bueno, hay que tener consideración de estos tiempos justamente para evitar que pase esto que dijimos. Bueno, y antes quería también compartirle, bueno, esto no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver, ¿están viendo ahí lo que estoy compartiendo ahora? ¿Hola? No se va. ¿No No. se ve? No, Sí, sí se ve. ¿Se Ahora ve sí. ahí esa imagen? Bueno, esto es un flyer que vale la pena difundir. La idea es que tenerlo impreso. Bueno, ustedes saben qué situación estamos ahora para imprimir todo lo que necesitamos, pero es muy importante el énfasis en el signo de alarma, porque eso nos va a ayudar a tratar al paciente de manera oportuna. Solo quería mostrarlo, debería haberlo mostrado antes de hablar del plan de hidratación, pero bueno. Y unas palabras más en cuanto a la hidratación del paciente ambulatorio. Lo que se requiere en el paciente ambulatorio, en el adulto, es darle por lo menos 3 litros de líquidos en el día. Digo líquidos porque son líquidos variados, jugo, agua, sopa, gelatina, todos los líquidos que el paciente pueda o quiera consumir, que sean mínimamente unos 2 litros. Y el otro litro, en total que sean 3 litros, y el litro restante con sales de rehidratación, por lo menos 1 litro de sales en el día, especialmente si el paciente está cercano a la fase crítica o está en medio de la fase crítica. Obviamente, si el paciente tiene una tolerancia relativa, y ustedes saben que nuestra población es bastante reticente a las sales de rehidratación, hay que sensibilizarlo bien y decirle que es una herramienta muy buena para mantener la hidratación. Se puede usar metoclopramida para evitar el vómito. En cuanto al uso de analgésico, es importante evitar, o sea, sensibilizar en cuanto al uso del analgésico del paracetamol para que el paciente no use más de 4 gramos de paracetamol al día. Incluso sabemos que con 4 gramos ya estamos ahí cerquita del rango de toxicidad, así que por ahí mejor si usamos 3 gramos al día o solo usar los 4 gramos en el primer día, que es el momento que el paciente está más sintomático. Entonces, pero también sensibilizar mucho en cuanto al uso del paracetamol, porque creemos que también buena parte del aumento de transaminasas que había el año pasado tenía que ver con el abuso en las dosis de paracetamol. Obviamente no podemos usar AINES, tampoco sirve el uso de corticoides, ya está demostrado que el corticoide, a pesar de que la reacción esta de extravasación que les había mencionado tiene que ver con un fenómeno
que se llama de reacción ampliada de la respuesta inmunológica del paciente, el corticoide no evita esa reacción inmunológica, entonces no tiene sentido el uso de corticoide en el paciente. Y bueno, y en el caso de los pacientes pediátricos, los pediatras que están presentes saben que la hidratación se va a hacer según el kilo de peso. A ver, hay varios pediatras acá presentes, yo sé, ayúdenme, 100 mililitros por kilo hasta los primeros 10 kilos, 5 los segundos 10 kilos y así era, ¿no? Sí, Y 2 Sí, mililitros se va, sí. sí, Ahí sí, pinta después. así va. por Sí. arriba de los 20 kilos. Entonces, ese es el plan que vamos a hacer en el domicilio, ese plan de hidratación en el domicilio en los pacientes pediátricos. Algunas observaciones en cuanto al paciente pediátrico, sabemos que dos cosas. Una, en la irritabilidad. Obviamente el paciente, sabemos, los que manejan pacientes pediátricos, que bueno, la anamnesis compleja en el paciente pediátrico, pero la irritabilidad en el paciente es un signo de alarma, especialmente en los pacientes menores de 3 años. A considerar, si el paciente tiene sangrado, ese paciente tiene que internarse. No es un signo menor, por más que el sangrado sea mínimo, ese paciente, si tiene sangrado de mucosa, tiene que internarse. En cuanto a la presión de pulso en el paciente pediátrico, esa reducción de la presión del pulso que habíamos visto en ese cuadro no es de aparición más frecuente cuando el paciente está en shock, pero sí la taquicardia. Si el paciente está sin fiebre y está taquicárdico y los otros parámetros relativamente normales, ese paciente ya está en shock, entonces ese paciente hay que intervenir, tiene que internarse y empezar el plan de hidratación. En cuanto a las embarazadas, tener en cuenta los signos de alarma, son los signos generales del adulto, pero también puede tener signos propios de la embarazada, como puede ser el aumento de contracciones, la aparición de ginecorragia o la disminución de los movimientos fetales activos. Entonces, tener en cuenta esto también como signo de alarma en el caso de embarazadas para que se interne y se haga el tratamiento que corresponde. Bien. Doctora, las embarazadas solamente paracetamol, nada de ibuprofeno. Nada de ibuprofeno. Bien, doctor, bien. A ningún paciente. A ningún paciente ibuprofeno ni diclofenac. Muy bien, Y en gracias, cuanto doctor. al tratamiento parenteral, bueno, sabemos que ya habíamos dicho que la plaquetopenia no es la principal causa del sangrado en estos pacientes, pero bueno, tenemos que ser cuidadosos con el uso de inyectables. Por ahí el primer día de la fase febril se puede llegar a usar, pero no es lo recomendable. Así que, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún aporte que se quiera hacer. Doctor, Buenas yo noches, soy doctor. del área Por Bracho. ejemplo, un paciente con dengue de Disculpe, nivel 2, ¿lo podemos disculpe. internar en la sala común junto con otros pacientes que están cursando otra patología? Bueno, es una buena pregunta eso. Si el paciente lo internamos, sabemos que durante la fase virémica el paciente va a contagiar al mosquito, si hay Aedes y el paciente en la fase virémica puede contagiar, entonces muy importante el paciente con dengue internado en fase virémica que tenga mosquitero, o mejor dicho, todo paciente con dengue que esté internado tiene que tener mosquitero. Y obviamente el control de los criaderos en el hospital y el control del mosquito adulto